de que salieran de prisión. La Fiscalía explicó que estos inmuebles, todos situados en Lima, van a ser entregados al Programa Nacional de Bienes Incautados debido a que han sido adquiridos presuntamente con dinero ilícito. Gracias, Juan David. 12 del día, 12 minutos. Saludamos a esta hora desde Medellín al señor Iván Roberto Duque Gaviria. Bienvenido a la W. Muchas gracias, Vicky. Un respetuoso saludo para usted, para todo el equipo periodístico y desde luego para toda la audiencia de la W. Gracias por acompañarnos y, bueno, no sé si podemos poner más de frente la cámara allá en Medellín porque lo estoy viendo de lado. Lo estoy viendo de lado a ver si nos ayudan un poquito en Medellín para verlo más de frente. Vimos una imagen, esta imagen que ustedes están viendo aquí, los que nos están acompañando en el Facebook Live, y es la imagen de un abrazo suyo con Rodrigo Granda, quien fue comandante en su momento, fue uno de los hombres más importantes también en las FARC. Ustedes, los paramilitares y las FARC, pues eran enemigos en medio de la guerra. ¿Cómo surge este abrazo? Vicky, ese abrazo que fue como el epílogo de ese encuentro que tuvimos en el Teatro de la Universidad de Medellín ante casi 2.000 estudiantes, 2.000 jóvenes, se dio a raíz de un encuentro que patrocinó la Fundación Vamos Colombia, El Espectador y la misma universidad, después de unas largas intervenciones de los distintos representantes de las guerrillas, del EPL, el ELN, el M-19, las FARC, se dio ese abrazo. En un momento dado, confieso, para mí fue inesperado, porque desde el momento en que iniciamos el acto, no hubo sino un cruce de miradas un poco despectivas entre el señor Grande y mi persona. Fue con el único que no me saludé al iniciar el acto y en el transcurso del acto, pero finalmente se dio ese abrazo ante un auditorio, Vicky, muy importante, que es el auditorio de los jóvenes. Ellos prorrumpieron en un aplauso enorme porque se trataba de un gesto de absoluta sinceridad, de un gesto de profundo deseo de reconciliación ante el país. Es importante conocer un poco el origen de esto y cuál fue el sentimiento de los dos. ¿Cuál fue el sentimiento de los dos al sellarse en este abrazo? Vicky, como se lo acabo de expresar, en principio había mucha tensión, Sí. no hubo cruce de saludos y hubo de pronto en el transcurso de las intervenciones algunas frases un poco tirantes, pero finalmente cuando tanto Granda como quien en estos momentos se dirige a la audiencia, expresamos ante el país nuestro firme deseo de contribuir con la paz y de pedirle perdón a las víctimas de este conflicto por el daño que unos y otros causamos. Entonces hubo mucho entusiasmo en el auditorio y ahí fue cuando Rodrigo se puso de pie y se dirigió hacia donde yo me encontraba y nos confundimos en un abrazo que yo no esperaba, y de otro lado porque pues se trataba de un episodio inédito, absolutamente inédito en mi larga vida de permanencia en la guerra, 25 años o más de odio, de rencor y de enfrentamiento a muerte con las FARC. Yo lo dije allí, ¿no? Era un auditorio pues que podría ser de 70 u 80 metros cuadrados donde cabíamos allí, y no en la guerra, en un territorio de 1.138.000 kilómetros cuadrados, donde no cabíamos, o eran ellos o éramos nosotros. De manera pues que fue sinceramente emocionante y de alguna manera un episodio
de sincera reconciliación. Ahí no hubo fingimientos de ninguna naturaleza, Vicky. Ustedes fueron los peores enemigos. Hoy, ¿cómo están viendo ustedes? ¿Usted fue cuántos años a la cárcel? Yo estuve 10 años en la cárcel. 10 años. Y Rodrigo Granda no ha pagado ni un solo día. ¿Qué análisis hacen ustedes de eso? Algún periodista en una ocasión, Vicky, me preguntó si no me parecía una injusticia que mientras nosotros habíamos pagado 10 años de cárcel, las FARC no hubiesen estado un minuto tras las rejas. Mi respuesta en esa ocasión es la misma que me permito darle a usted y a la audiencia hoy. Yo le respondí al periodista, sí, eso es muy injusto o era muy injusto hace 10 años, hoy no. Hoy no. Me asiste una profunda convicción de que el gesto de haber avanzado hacia la desmovilización y hacia el abandono de las armas por parte de las FARC es un gesto que en medio de tantas dificultades, incomprensiones, contradicciones, contrariedades, es un gesto que hay que aplaudir. No podemos olvidar, Vicky, que en este país es mucho más fácil conseguir un fusil que entregarlo. Señor Duque, cuando usted meses atrás estuvo en la reunión también de jefes de la autodefensa con guerrilleros de las FARC, en ese encuentro estuvo Jesús Santrich y Pablo Catatumbo, yo sé que usted lo recuerda. En ese momento, ¿por qué no se dieron las cosas, por ejemplo, para un abrazo, para una fotografía, para unas palabras de pronto tal vez más cordiales y de arrepentimiento? Bueno, de pronto la prensa nacional no recogió aspectos trascendentales de ese primer encuentro con las FARC el año pasado, ¿no? Sí. Allí hubo de verdad palabras de reconocimiento por el daño que habíamos causado, tanto unos como otros. Sin embargo, ese escenario para mí difiere mucho al que se refiere Vicky Dávila ahora con motivo del encuentro en Medellín. Fue un escenario distinto porque era la primera ocasión que en mi caso personal tenía al frente a Iván Márquez. Siempre la concepción era que en cualquier momento de la vida, estando en el escenario de la guerra, nos encontramos con uno de ellos, o uno de ellos se moría, o el muerto era uno. Claro. Ahí no había otra alternativa, no había opción. La guerra fue a muerte. Cuénteme una cosa, hoy en la campaña presidencial hay un candidato que planea, y lo ha dicho y ha sido muy franco, le hablo de Iván Duque, planea hacer unas modificaciones sobre todo en el tema de justicia y de participación en política de los comandantes de las FARC. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cree que eso puede echar al traste el proceso de paz o es necesario, como lo está viendo un amplio sector del país? Yo pienso, Vicky, que aquí hay que destacar un hecho de trascendental importancia que fue la desmovilización y el abandono de las armas. Hay que reconocer un hecho clarísimo, las FARC no estaban derrotadas. Y como no lo estaban, las FARC, al acceder, sentarse en la mesa para negociar con el gobierno y finalmente aceptar, desactivar la guerra, y avanzar por los cauces de la democracia es un hecho que hay que destacar. Sé que es muy difícil para la opinión nacional, Vicky, entender ese gesto en su real dimensión. Eso lo entendemos quienes hemos estado en la guerra, porque quienes hemos estado en la guerra sabemos de la enorme dificultad que representa el convencer a los combatientes de entregar el fusil. Entonces déjeme preguntarle, ¿ustedes los paramilitares estaban derrotados cuando decidieron negociar en el gobierno de Álvaro Uribe? He ahí la razón de lo que estoy comentando. Nosotros nos desmovilizamos en el momento en que teníamos una amplia representación en el Congreso de la República, en el momento en que teníamos amplia representación en las estructuras de poder local y regional. De manera pues que el haber aceptado esa desmovilización y esa entrega de armas
es un gesto que de pronto la historia nos lo tendrá que reconocer. Así, de esa misma manera, yo le reconozco ese gesto a las FARC y me parece que con todas las observaciones que hay que hacerle a los acuerdos y con todas las reformas que de pronto deben proceder para salvaguardar ese proceso, es necesario siempre tener enfrente y presente el gesto de haber aceptado la caridad con este país de ponerle fin a esta guerra que, como sea, su costo en sangre era mucho mayor Quienes sean muy puede representar ante la justicia. Quienes sean muy radicales y nos están viendo en este momento o escuchando, viendo a través de Facebook Live, veo 1740 personas conectadas a esta hora, pueden estarse preguntando, ¿será que tenemos que terminar agradeciéndoles, como que agradeciéndoles por qué? Digo, a los paramilitares y a las FARC. Al fin y al cabo, hicieron ambos tanto daño que ¿por qué tendría el colombiano de a pie agradecer? ¿Por qué tendría que agradecer si, en todo caso, en el caso de las FARC, pues tuvieron muchos beneficios y ustedes, aunque fueron a la cárcel, pues también tuvieron la oportunidad de sanear su problema judicial pagando unos años que seguramente hubiesen sido muchos más si no hubieran hecho ese proceso? Ve que hay que tener en cuenta que en cualquier parte del mundo un proceso de paz no apunta necesariamente a meter la gente a la cárcel, todo lo contrario, apunta a sacar la gente de la cárcel. Es necesario tener en cuenta aquí que esa guerrilla no estaba derrotada, como no estábamos derrotados los paramilitares. Es necesario tener en cuenta que las estadísticas son evidentes y reveladoras de lo que ha ocurrido en el país desde el momento mismo en que estos señores hicieron dejación de la guerra. Son cosas que hay que tener presentes. Aquí fueron 50 o más años del desatamiento mortal de una violencia que ha dejado millones de víctimas. Yo sigo siempre analizando este tema de la paz y de las concesiones que nos hicieron a nosotros y a las guerrillas desde el punto de vista del gesto de haber aceptado volver a la sociedad, reincorporarnos, respetar la institucionalidad pública y demás. Los grupos armados siempre somos muy radicales cuando ostentamos el poder, la fama, el dinero, las armas, y desprenderse de eso no es fácil. Yo no puedo de ninguna manera con eso decirle a Colombia que nos agradezca, no. Se trata más bien de decirle a Colombia, por favor, dimensionemos en su verdadera magnitud el gesto de finalmente haber aceptado por parte de las FARC, una guerrilla armada hasta los dientes, una propuesta y una opción de paz. Usted más que nadie conoce el tema de la parapolítica, porque usted incluso fue testigo contra muchos procesos en la Corte de miembros de la política. Es decir, Colombia conoció el capítulo de parapolítica. ¿Usted qué cree que pasó con la farpolítica? ¿Por qué de eso conocemos tan poco? ¿Poco o nada? Esperamos que en el transcurso del tiempo, definitivamente, no solo en el tema de la parapolítica, sino en el tema fundamentalmente de las víctimas de la violencia, se conozca toda la verdad. Nosotros le hicimos una propuesta a las FARC en el primer encuentro con ellos el año pasado, y esa propuesta tenía que ver con lo siguiente. Expresamos que ese encuentro no tenía como objetivo el tomarnos una fotografía, de ninguna manera, que ese encuentro tenía que ver fundamentalmente con el reconocimiento que le debemos a las víctimas de este conflicto en este país. Yo personalmente le planteé a Santrich, a Catatumbo y a Iván Márquez la necesidad de que quienes somos los portadores de la verdad, que en este caso ni siquiera es la justicia, ni siquiera es el gobierno, los actores del conflicto, que sabemos qué pasó en este conflicto, le contemos a Colombia qué pasó, que
tanto en el tema de la parapolítica, como en el tema de la paraeconomía, como en el tema de la colaboración de las Fuerzas Armadas con los grupos armados ilegales, etcétera, etcétera. La verdad aún está pendiente de conocerse. Planteamos la necesidad de crear unas comisiones de la verdad regional. Este es un país de regiones, este es un país donde el conflicto armado tuvo particularidades y especificaciones muy concretas en cada territorio. Pero Les en algún dije, momento vamos a conocer la verdad y todo lo que puede ser la farpolítica, o usted cree que eso ya es un capítulo cerrado. Se lo pregunto porque usted O es nos que no cuenta que habló tantos con- políticos, o es que las FARC no lograron penetrar a los políticos de la en el manera como Congreso, ustedes. por ejemplo. claro que sí. Pero ¿y dónde están? Es imposible que lo digan ellos. Nosotros hemos expresado la verdad en cuanto al tema de la parapolítica. En mi caso, por ejemplo, 32 congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales. Eso todo lo planteamos nosotros. En ¿Cuántos nuestros 10 alcanzaron a años. tener? Ya que se puede hacer el balance tantos años después. ¿Cuántos congresistas alcanzaron a tener los paramilitares? Alguna vez Salvatore Mancuso expresó que teníamos como el 35% Sí. del Congreso. Yo difiero mucho de eso, ¿no? ¿Usted cree que eran más? Al fin y al cabo, pues, alrededor mío estaba todo ese tema de la política y de la y de interferir las elecciones y de mostrarle a la FARC que se podía llegar al poder sin necesidad del fusil. Sí. Entonces, pienso que más o menos un 50%. O sea, la la mitad del Congreso estaba influida por los grupos armados. Eso quiere ilegales decir, conocidos. eso quiere decir que hubo de pronto un 15%, hubo un porcentaje que se quedó sin pagar por haber tenido relaciones con los paramilitares y haber llegado impulsado por los paramilitares al Congreso. No, no es eso, no. Lo que quiero manifestar es que cuando Mancuso hablaba del 35%, pues me imagino que se refería a los sectores paramilitares con los cuales ellos tenían directa injerencia. Pero el bloque Central Bolívar, por ejemplo, estaba separado de las AUC. Y como tal, ejerció, es un bloque tal vez el más importante de esta organización, y ejerció un trabajo político intenso, trabajo político que en su mayor parte no conocía Mancuso. De modo que eso me da a mí la autoridad para decirlo que más o menos era el 50%. Y no solo del Congreso. Sí. Teníamos intervenidos los departamentos y teníamos intervenidos los municipios. Y la presidencia de la República, señor Ernesto Báez. Bueno, yo no sé si a usted le gusta que le digan Ernesto Báez hoy o le gusta que le digan Iván Roberto. Ese Ernesto Báez es un personaje de la guerra, Iván Roberto es un personaje de la paz. ¿Ese Ernesto Báez murió? Dejo a su libre escogencia. ¿Ernesto Báez murió? Hace mucho rato lo sepultamos. Entonces, Iván Roberto Duque. ¿Qué pasó con la presidencia de la República? ¿Estaban aspirando solo llegar al Congreso? ¿No pudieron llegar a la presidencia? ¿Llegaron? ¿Qué pasó? Nosotros, en aquella época, hablo de 2002, y de eso hay pruebas, sacamos un comunicado en el que dábamos plena libertad a los bloques y a los frentes de guerra para que, dentro de su leal saber y entender, tomaran la decisión respecto del candidato que se iba a apoyar para las elecciones presidenciales de ese año. Inclusive llamó mucho la atención a la prensa cómo regiones completamente dominadas por la guerrilla favorecieron la candidatura del señor Álvaro Uribe, mientras que en zonas intervenidas directamente por nosotros, el candidato fue otro. De modo pues que en eso hubo una libertad, yo lo confesaba así lo he afirmado siempre en Justicia y Paz. Eso no quiere decir que hubo sectores paramilitares que no apoyaron a Uribe, seguramente que sí, pero no se trató de una directriz que partiera de la comandancia general de esta organización. ¿Ninguno lo hizo o usted habla porque usted era jefe e ideólogo de un gran sector de las AUC? Pero pudo haber sucedido con otros jefes paramilitares que sí habrían dicho hay que votar por tal candidato, o eso no ocurrió.
Desde luego que sí, no me queda duda que eso debió haber ocurrido. Déjeme, a raíz de esto tengo que preguntarle, ¿esto le generaba alguna responsabilidad al candidato en ese momento o no tenía ninguna responsabilidad porque él no sabía, sabía o no sabía? Nosotros, hasta donde llegó mi información y hasta donde llegaba mi competencia en el tema político de la SAUC, Ujú. nunca entramos en convenio con ese señor. Ah, Yo tengo serios reparos contra Álvaro Uribe Vélez en relación con el proceso de paz que él adelantó. Tengo serios reparos de las inconsistencias y de la manera tan irresponsable e improvisada que se manejó ese proceso. Sin embargo, esos reparos no me pueden llevar a mí a aceptar ante la justicia o ante los medios de comunicación o ante la opinión pública el que hayamos tenido algún convenio con ese señor. Ese convenio en materia política no existió. mm. Mire, son las 12 del día, 32 minutos. Estamos conversando con Iván Roberto Duque Gaviria, conocido como el comandante Ernesto Báez en los grupos paramilitares. Hoy que está viendo usted lo que está ocurriendo con el posconflicto de las FARC, ¿cuál es su opinión? Digamos, un Jesús Santrich detenido por un supuesto tráfico de 10 toneladas de cocaína. Un Iván Márquez que no quiere posesionarse en el Congreso de la República y se va al Caquetá, que también está en entredicho, no sabemos, lo que hemos sabido por publicaciones internacionales es que también está siendo investigado por posible narcotráfico en los Estados Unidos. Unos dineros de la paz que han sido tocados por la corrupción. Una oficina de víctimas que no termina de ser eficaz para reparar a las víctimas. ¿Qué opina de esto? Es muy desconcertante que todo eso ocurra, Vicky. Yo no tengo elementos de juicio para determinar hasta qué punto llega la responsabilidad de las FARC en todos estos escándalos. Pero sí planteo que ojalá no se dé un panorama como el que nos ocurrió a nosotros, en el que hubo unos compromisos, unos acuerdos, y el gobierno francamente los incumplió y en un momento dado, cualquier noche, al amanecer, llegaron 500 soldados y 500 policías y sacaron 13 excomandantes que habían firmado la paz y los llevaron para Estados Unidos. Esos hechos indeseables ojalá no ocurran ahora porque hay una cuestión todavía pendiente en ese panorama de violencia del país, que es el tema del ELN y principalmente también el tema de las mal denominadas BACRIM, que no son más que organizaciones de paramilitares mal desmovilizados. Pero en el dice, tema, dice el gobierno que, Jairo, que no hay paramilitarismo hoy en Colombia. usted incluso dijo en algún momento que las AUC se habían desmovilizado, pero que el paramilitarismo seguía en algunos sectores. ¿Esas BACRIM entonces son paramilitares disfrazados? O sea, ¿hoy en día hay paramilitarismo en Colombia? Sí, ¿y las BACRIM son paramilitarismo, sí o no? Hoy en día no, siempre lo ha habido desde los años 80 cuando fundamos estas organizaciones. A Luis Carlos Restrepo en un discurso que pronuncié con motivo de alguna desmovilización para el año 2006, le manifesté públicamente que no podía el gobierno dar aplausos por la desaparición del fenómeno paramilitar. Lo dije públicamente que aquí lo que se había dado era una desmovilización de una ala armada del paramilitarismo. Pero el paramilitarismo como fenómeno político, social, económico, casi que cultural, entre comillas, no ha desaparecido. Y no me queda duda que el 95% de los miembros de las denominadas bandas criminales y demás fueron parte de los desmovilizados y no desmovilizados de los grupos de autodefensa que nosotros comandamos en su época. Es necesario, y así lo he defendido ante el país, que haya una alternativa política y jurídica que permita la desmovilización de estos grupos, porque esos grupos no son más que los reductos de un proceso de paz arrevesado. Se lo dije a Luis Carlos Restrepo y a la prensa en alguna ocasión lo manifesté. A Colombia no le puede esperar como
parece que va a ocurrir una tercera generación de autodefensas. Eso se está viendo ahora. No me queda duda que en un altísimo porcentaje estos grupos son grupos paramilitares, son grupos que ojalá en su momento dado no vayan a terminar entonces enfrentando también al Estado a la manera de las guerrillas, de modo que si queremos que haya paz, hay dos cosas fundamentales. Hay que cumplir esos acuerdos, así sean los más malos del mundo. Y de otro lado, hay que intervenir cuanto antes el tema de la violencia que representa para el país la presencia de los grupos llamados Bakrin, que no son más que grupos y organizaciones que hicieron parte activa del movimiento de autodefensas que nosotros desmovilizamos. Esto sumado a las disidencias de las FARC, ¿no? Que ya según cifras oficiales van en 1.300 hombres. Sí, desde luego. Pero en el caso de las FARC, yo no sé, el tratamiento tendría que ser distinto porque es que en el caso nuestro, estos reductos de personas que quedaron al garete, a la deriva, armados hasta los dientes, se produjo porque el gobierno cantó victoria. El gobierno, cuando nos recluyeron a nosotros en la famosa cárcel de La Ceja o centro vacacional de La Ceja, un centro que estaba abandonado, cuando fuimos recluidos allí, el primero que salió cantando victoria fue el doctor Luis Carlos Restrepo, diciendo que el paramilitarismo había desaparecido y que los 54 grandes jefes paramilitares estábamos ya detenidos. Y resulta que los 54 éramos 19 y el resto los ayudantes y los colaboradores nuestros que habíamos pedido que los trajeran para que nos colaboraran en la cárcel ya en lo que necesitábamos. Usted como estuvo tantos años en ese grupo criminal de las autodefensas, ¿conocieron que jefes guerrilleros estuvieran metidos en narcotráfico? Y se lo pregunto por lo que está sucediendo hoy contra Jesús Santrich y muy seguramente Iván Márquez. Le manifiesto, mire, el narcotráfico lo definió el estadista español Felipe González como un ave de mal agüero, un ave criminal que en Colombia había puesto huevos en todos los nidos. El narcotráfico ha financiado esta guerra. Sin el narcotráfico hubiese sido mucho más fácil la desmovilización de todos los grupos armados ilegales. El narcotráfico le sirve tanto a la guerrilla como a los paramilitares, como a las bandas criminales comunes. El narcotráfico no tiene color político, no tiene patria. De modo que mal haría yo en estos momentos como respuesta para usted decirle que el narcotráfico no tuvo que ver con los FARC. No, claro que sí, y con el ELN y con las extintas autodefensas y con los grupos armados ilegales que operan hoy en el país. Ese es el gran financista de la guerra. Mire, déjeme parar un segundo y preguntarle si usted, que pasó 10 años detenido, que hizo este proceso y tal, ¿usted hoy cuántos años tiene? Yo ya soy un hombre de la tercera edad. ¿Cuántos años tiene? Exactamente, el próximo miércoles cumplo 63 años. 63 años. ¿Usted está arrepentido de todo lo que ocurrió? He hecho manifestaciones muy sinceras de ese perdón. Inclusive en cualquier escenario, incluido este, yo ratifico mi perdón a Colombia, mi solicitud de perdón a Colombia. Estoy convencido que combatiendo un daño, hicimos también daño, tal vez peor. Tenemos que reconocer, y eso lo dije en Medellín ante los señores de la FARC, aquí ya no caben discursos marxistas ni antimarxistas. Aquí cabe el discurso humanitario de unos y otros
FARC y ELN y autodefensas de rodillas pidiéndole perdón a Colombia. La violencia no puede ser un elemento de transformación de la sociedad. Eso ya está mandado a recoger. Ese discurso ya no lo cree nadie. Nosotros tenemos que reconocer, y lo dije también en la reunión inicial con las FARC, ellos estaban al frente nuestro, o sea, al frente de quienes habíamos sido jefes de las autodefensas, y les dije, entre ustedes y nosotros corre un torrentoso río de sangre, un río que si unos u otros tratamos de vadear, nos ahogamos, porque fue lo que hicimos con este país. Aquí no cabe sino dos cosas importantísimas, Vicky. Uno, una actitud humilde y sumisa, serena y cristiana, de caridad con las víctimas, de perdón permanente a esas víctimas, a pedirle perdón a esas víctimas, y otra de decir la verdad, que aquí, hoy y mañana y siempre será un elemento reparador por excelencia. Es necesario contarle al país. Yo hago una invitación a los señores de las FARC hoy para que cumplamos con un compromiso que adquirimos de manera informal, podría ser, pero lo hicimos en el encuentro de octubre del año pasado. ¿Cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuáles van a ser los mecanismos para que por primera vez los actores del conflicto, quienes provocamos esta ola de violencia, vamos a contarle a Colombia qué pasó? Ustedes sí contaron toda la verdad, digamos, hay críticas al proceso de paz con los paramilitares que también se hacen hoy al proceso de paz con las FARC, y es en el caso de los paramilitares que no se supo toda la verdad, que los comandantes terminaron yéndose extraditados hacia los Estados Unidos y que ahí se diluyó la verdad y que no cumplieron y que no se reparó a todas las víctimas. ¿Usted lo siente así? Vicky, hay dos cosas importantes, me celebro mucho esa pregunta. Uno, ya usted lo anotó. La extradición de 13 jefes paramilitares le causó un daño espantoso a la verdad. Dos, nosotros, ante los estrados judiciales, hicimos todo cuanto estaba al alcance de nuestra memoria para decir la verdad sobre lo que ocurrió. Pero en este caso hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno, y fue un hecho que yo siempre denuncié, no era posible que un comandante paramilitar estuviese despojado de cualquier prevención para asistir tranquilamente a un estrado judicial a decir la verdad, cuando ese comandante paramilitar estaba en una cárcel custodiada por uno de los actores del conflicto. Yo no he podido jamás entender cómo el INPE puede estar en manos de la policía cuando la policía, con el ejército y otros organismos armados y de inteligencia, tuvieron tanto que ver en el tema paramilitar. Eso no garantiza ninguna seguridad, que yo vaya a referirme a uno de los actores del conflicto cuando este actor del conflicto tiene un garrote encima de mí amenazante. No se dieron condiciones que permitieran a los paramilitares libremente contar la verdad sin temor en que el Estado los persiguiera. Eso fue un aspecto igualmente. O sea, ¿hubo intereses del gravoso. Estado, hubo intereses del Estado para que ustedes no contaran la verdad? Yo no estoy manifestando eso. Pudo haberse dado y se puede dar. Lo que estoy expresando es que no es posible asistir a un estrado judicial a decir la verdad cuando estoy detenido y custodiado por cuenta de un actor que figuró en primera línea en el conflicto armado colombiano. Mire, es lo que quiero expresar. Yo sé que Jairo tiene una pregunta que es muy importante, pero me gustaría precisarle lo siguiente. ¿Usted cree que todos los altos oficiales de alto rango de las diferentes fuerzas en Colombia pagaron por haberse relacionado con los paramilitares o no? Hablo de generales. Yo
no creo en eso. Y no creo en eso porque es que esa es una verdad que todavía está pendiente. O sea, no pagaron, no han pagado. No ha pagado. Se le dio mucho interés al tema de la parapolítica. Investiguemos a fondo. Pero nadie habló del paraejército, de la parapolicía, del paradar. Nadie ha hablado de eso. ¿Pero por qué? Yo pienso que si las autoridades judiciales hubieran ahondado y se hubieran interesado en ese tema de la intervención de las Fuerzas Armadas en este conflicto, al lado de los grupos de autodefensa, se hubieran interesado tanto como hablo de la justicia, tanto como esta misma justicia se interesó por el tema parapolítico, había mucho panorama despejado, pero no lo hay. Como usted está contando toda la verdad, yo sí quiero aprovechar para preguntarle algo que se conoció en los expedientes judiciales durante muchos años, y es que usted sabe muchas cosas del crimen del periodista Jaime Garzón que no se han conocido. Por ejemplo, incluso un paramilitar dijo en algún momento que eso se había planeado 3 años antes y que generales del ejército, la policía, no sé, estarían involucrados en eso, y usted sabe eso. ¿Qué sabe usted del crimen de Jaime Garzón entonces? Yo le agradezco a usted con todo respeto que nos abstengamos de referirnos a investigaciones que todavía están en curso dentro de la justicia. Lo que yo he expresado reposa en los estrados judiciales. Hasta ahora no ha habido, con el respeto de ustedes, ni un solo periodista que se haya interesado por conocer los centenares de horas de las versiones libres de los desmovilizados. Hay una cantidad enorme de informaciones que duermen el sueño de los justos en los anaqueles judiciales. En el caso nuestro, comandantes que han versionado durante 1500 horas. ¿Dónde está toda esa información? ¿Se está procesando? ¿Se están compulsando copias contra oficiales, suboficiales y miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en este fenómeno? ¿Se están compulsando copias contra personas muy importantes de los gremios de la economía nacional y demás que participaron en el fenómeno paramilitar? Se han adelantado investigaciones claras, por ejemplo, de quienes fueron los reales fundadores de un bloque paramilitar tan importante en la violencia como lo fue el bloque Calima. Hay una cantidad de cosas que están pendientes. Y entonces, mientras tanto, la percepción de la gente es que estos paramilitares no han dicho la verdad. Pero entonces aproveche y cuéntenos lo de Jaime Garzón, porque muchos queremos en el país saber exactamente cosas que usted sabe sobre el crimen de Jaime Garzón. ¿Hubo participación de militares activos en ese crimen o no? La expresión, o lo que yo puedo informarle al respecto, es que Carlos Castaño estaba al tanto de todos los movimientos de Jaime Garzón, y esa información le llegaba a Carlos Castaño por parte de sectores de las Fuerzas Armadas. ¿Militares activos generales? Es decir, las Fuerzas Armadas, miembros de las Fuerzas Armadas participaron en el asesinato de Jaime Garzón, unido a Carlos Castaño. Carlos Castaño estuvo 15 años en los campamentos del Alto Sirú. Y desde allá se cometieron una serie de crímenes que conmovieron a Colombia. Pregunto, ¿no sabían los organismos de seguridad del Estado dónde estaba Carlos Castaño? ¿No sabían los miembros de seguridad de los organismos de seguridad del Estado dónde funcionaban los campamentos de Castaño? ¿No sabían cuáles eran las acciones militares que contra personas muy importantes en Colombia se orquestaron y se tramaron y se planearon allá en los campamentos del Alto Sinu? No solo es el caso de Jaime Garzón. Muchos hechos criminales fueron cometidos, planeados desde el mismo sitio donde Carlos Castaño despachaba. ¿Álvaro Gómez? ¿El magnicidio Álvaro Gómez? En el caso de Álvaro Gómez no tengo conocimiento. Siento que usted tiene el sinsabor de que los paramilitares, por lo menos los comandantes, terminaron en este proceso de paz, terminaron pagando unos años de cárcel, muchos todavía están detenidos, pero que los agentes del Estado
no pagaron y que hay una impunidad en ese caso, ¿usted nos quiere decir nombres de generales que usted de pronto hoy ya están en retiro? Muchas veces los mismos medios los consultamos y que de pronto usted vea en la televisión y que de pronto usted revise sus listas que comunicó a Justicia y Paz y todavía están en impunidad. ¿Nos quiere dar esa lista de generales? Vicky, con el mayor respeto, Sí. porque yo creo a pesar de todas las circunstancias, a pesar de ver a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quienes le hicimos nosotros la venia, cuando estuvimos en diligencias judiciales, pero de verlo en serios problemas judiciales. ¿De quién habla? Y otros magistrados. ¿De quién habla? Hablo del magistrado Leonidas Bustos. Ah. A pesar de todas las circunstancias, yo sigo siendo un creyente de la justicia y solo le respondo ante esta pregunta que usted me formula, solo atino a responderle que ojalá en Colombia hubiera un periodista dedicado solo a escudriñar todo cuanto se ha dicho en estos 10 años de versiones libres ante los estados de justicia. ¿No nos va a decir nombres de los generales? No, yo no voy a tocar ese tema. Ese tema sí le garantizo. ¿Pero por qué? ¿Le da temor o por qué? Respeto mucho la justicia, soy prudente, soy discreto, no quiero alborotar avisperos cuando este país está tan golpeado por tantas cosas, por este tema de la corrupción, por este tema de la política, etcétera. Yo lo único que quiero manifestarle categóricamente a usted y a toda la audiencia, que en los CDs, miles de CDs que se han grabado en Justicia y Paz, hay información valiosísima que todavía no ha trascendido. Hay información valiosísima de nombres, apellidos, sí, hechos, móviles. Y usted también mencionó los empresarios que pues se han mantenido en la impunidad y además también muchos han mantenido el argumento de que fueron víctimas de los paramilitares y víctimas de las FARC. Fíjese que esa fue una gran polémica en materia de la Justicia Especial para la Paz aquí en el proceso con las FARC. Ese es otro asunto que los desmovilizados como yo estamos a la espera de que actúe la justicia. Al igual que nombres, hechos, apellidos, fechas de personas del Estado, personal de las Fuerzas Armadas y más, que estuvieron comprometidos con el fenómeno paramilitar, hay en las grabaciones extensísimas de las versiones libres hechos en los cuales figuran empresarios de mucha nombradía en este país que financiaron los grupos paramilitares y que hasta ahora nada se ha dicho por parte de la justicia. ¿Y por qué razón? Vuelvo y le pregunto, ¿cuál es el motivo? Pues yo haría la misma pregunta que usted me acaba de formular a la justicia. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué se prefiere más bien que se diga los paramilitares todavía no han dicho toda la verdad? Pero si toda esa verdad no ha sido escudriñada en los procesos y en las versiones y en las grabaciones que se tienen de todas las actuaciones nuestras. Usted hoy no quiere dar nombres, pero quiero preguntarle, usted personalmente, usted, Iván Roberto Duque Gaviria, ¿usted de cuántos generales habló? ¿De cuántos? ¿De cuántos empresarios habló que no pasó nada? ¿De cuántos miembros de las fuerzas habló? ¿Tiene usted una lista, un número? Primero, si hubiera sabido que usted me iba a formular la pregunta, de pronto hasta le tendría la lista. Pero aquí, ante usted y con todo el respeto que me merece la opinión, en cuanto a decir la verdad, le afirmo categóricamente que en Justicia y Paz, no solo yo, sino muchísimas personas que tuvieron responsabilidades con el fenómeno paramilitar, hicieron mención de nombres y apellidos de generales
coroneles, mayores, miembros de los partidos políticos, ya no en tema parapolítica, sino el tema ya de violencia, y nombres concretos de empresarios que financiaron este fenómeno. Quiero preguntarle, ¿Jesús Santrich debe ser extraditado hacia los Estados Unidos según su criterio? Jesús Santrich debe ser juzgado o investigado más bien con todas las garantías del Estado de Derecho. ¿Lo deben extraditar o no? Soy un convencido de la justicia colombiana y creo Contésteme más fácil, que ¿sí o no? la última palabra la tiene la justicia. ¿Sí o no? Ni a Jesús Santrich ni a nadie de los colombianos debe ser extraditado cuando se trata de delitos cometidos dentro de este territorio y cuando está la justicia en plenas condiciones para investigar y juzgarlos acá. ¿Hoy puede votar? ¿Cómo? ¿Usted puede votar? ¿Puede votar el 27 de mayo? Vicky, yo gozo Sí. de los derechos que la justicia me otorga. ¿Y entonces que la por quién va a sociedad me- votar? que la so- ¿Por quién va a que la votar? sociedad me ha reconocido. ¿Por quién va a votar? ¿Cómo le parece? No le di los nombres de los generales y de los empresarios. Ujú. Ahora va usted a sugerirme que viole el secreto del voto. Voy a votar y de manera muy entusiasta. Me tocó hacer una fila como de 2 cuadras Sí. para inscribir mi cédula. Mire, para Lo finalizar, voy a hacer. pero no nos va a decir el nombre. No, hoy cero No nombres. nos va a decir el nombre. Le voy a dar una pista. A ver, Colombia necesita de un hombre digno, de un hombre honesto, de un hombre capaz de derrotar el primer cáncer que devora la vida administrativa y política y social de Colombia, que es la corrupción. Colombia necesita de un presidente que sea capaz de proponer la pena de muerte para los corruptos, la extinción total de sus bienes. Colombia necesita un candidato que nos brinde seguridad. Colombia necesita un candidato que respete el derecho de propiedad, la libertad religiosa. Colombia necesita de un candidato que sea capaz, por fin, de disponer de herramientas muy audaces para acabar con todas estas expresiones de violencia que tanto nos afectan. pues ninguno está Ya. proponiendo la pena de muerte para los corruptos. O sea que me deja despistada. Y más todos bien. están con la lucha contra la Y corrupción. todos han dicho que lucha contra la corrupción. Bueno, digamos entonces que una forma de pena de muerte es un carcelazo de 60 años sin beneficios penitenciarios. Muy bien. Para despedirlo, quienes lo han visto ya se imaginará a través de nuestro Facebook Live y a través de nuestra página www.wradio.com.co, muchos emiten comentarios aún pues muy críticos frente a usted. Muchos me escriben que se asquean al verlo hablar. ¿Qué siente con el rechazo que aún le tiene gran parte de la sociedad en Colombia? Sencillamente que hacia esos corazones todavía no llegan los ecos de mi súplica de perdón, que como ciudadano y como hombre cristiano reitero ante Colombia. Si no son capaces de perdonarme, por lo menos en este último tramo de la vida, invocaré siempre a Dios nuestro Señor, para que la misericordia que me niegan los humanos, me la regale Dios nuestro Señor en su infinita bondad. Hoy usted está saldada, como nos ha contado, en saldo en rojo, ¿será? O bueno, ya está saldada su problema con la justicia en Colombia. ¿Usted cree que Dios lo perdonó? ¿Usted cree que después de tanta muerte, tanta sangre, tanto dolor,
¿Dios lo perdonó? Parece ser que usted y yo tenemos diferencias en cuanto a la verdadera dimensión de la misericordia de Dios sobre los seres humanos. Yo No, creo pero en se lo eso estoy que es. preguntando. ¿Qué cree usted? ¿Cree que Dios lo perdonó? Si usted es católico o no sé de qué religión sea, si cree en Dios, ¿cree que Dios lo perdonó? Yo le agradezco mucho que me formule esa pregunta instantes antes de mi muerte, para poder expresarle con mucha certeza si voy hacia los cielos o hacia los infiernos. Excúseme, yo le insisto. ¿Usted cree que Dios lo perdonó? ¿Que usted también está saldado con Dios? Yo creo en el perdón de la misericordia divina, Ujú. porque esa misericordia proviene de un Dios que lee nuestras conciencias, que lee nuestros corazones y que puede perfectamente determinar la sinceridad de esas palabras de perdón que frente a Él imploramos. Hoy cuando mira hacia atrás piensa que valió la pena todo ese desastre que dejaron los paramilitares en Colombia. ¿Siente que valió la pena, que sirvió para algo? De ninguna manera, Mm. de ninguna manera. Desde muy joven fui atrapado por el torbellino de la guerra, pero cuánto quisiera uno que la sabiduría que dejan los años, cuánto quisiera uno que estas reflexiones y estas meditaciones sobre lo que han sido las actuaciones del pasado las podríamos volver a tener, pero a la edad de 20 años. Ojalá que los jóvenes de hoy piensen con claridad que la guerra no es una opción de vida, que la sangre derramada no puede ser la que se escriba sobre la historia de Colombia. Esta es una gran nación. Tenemos muy poco Estado, pero tenemos una gran nación. Y esta gran nación merece vivir y prosperar. Solo una pregunta final. ¿En qué concepto tiene al presidente Juan Manuel Santos y en qué concepto tiene al expresidente Álvaro Uribe? Me parece que uno y otro aporta a esta dolorosa polarización en que se debate Colombia. Me parece que uno y otro están en la obligación de serenar sus ánimos, de atemperar sus odios, sus rencores y sus recuerdos y sus memorias. Me parece que uno y otro tienen la obligación de convertirse en paradigmas de reconciliación y de paz para un país tan supremamente sufrido como este. ¿Qué le dice a Timochenko hoy? Que se mejore del corazón y de sus dolencias. Pues le agradecemos a Iván Roberto Duque Gaviria por estar con nosotros hoy en la W. Empezábamos esta entrevista con la historia de su abrazo con Rodrigo Granda, un abrazo que obviamente ocupó las páginas de los principales diarios en el país y de los medios, teniendo en cuenta que en el pasado fueron los peores enemigos y ambos dejaron tanta sangre regada en Colombia. A usted mil gracias por estar con nosotros en la W. Muchas gracias a usted, Vicky. 1:05 p.m, esta es la W. Ya volvemos con la actualización de noticias.